COVID-19 y la ecuación de Gompertz. Soy Héctor Riveros y ahora comenzaremos la presentación. ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo dejarán de crecer los contagios? ¿Cuándo se pondrá la cuarentena? Esta última pregunta no la puedo responder. Modelos. Existen muchos modelos sofisticados para la evolución de una epidemia, en forma de un conjunto de ecuaciones diferenciales que se resuelven por métodos numéricos. Al depender de muchos parámetros, no es fácil interpretar su información. Sin embargo, existe un artículo de Octavio Miramontes, el cual nos dice las ecuaciones que necesitamos. Aquí están las ecuaciones del modelo CIR, del nombre de susceptibles, infectados y recuperados. Y la constante K la podemos ver abajo, y en la cual notamos que si despejamos K, la N del número total de infectados pasa al denominador, lo cual va a ser importante en la siguiente gráfica. Entonces, este es un modelo de una epidemia que no tiene muertos. Si tuviera muertos, tendríamos que agregar, si hay una letalidad constante, simplemente la conversión de infectados por la letalidad y nos da los muertos y lo gastamos al número de recuperados. Aquí tenemos otra ecuación que está en internet, en la cual vemos que es esencialmente la misma que la anterior, pero con una diferencia fundamental. La N aquí aparece en el numerador. Esta es otra versión, pero agregando dos compartimientos, uno de confinados y otro de muertos. Entonces vemos las 5 ecuaciones diferenciales que tienen que resolverse para resolver este sistema. Tiene mucho más parámetros ajustables y entonces debe ser más sencillo de interpretar. Los infectados no tienen más que dos salidas, o se mueren o se recuperan. Buscando en internet me encontré un programa de Excel avanzado de una empresa en el cual de hecho se puede resolver la ecuación de CIR. Entonces aquí está una página hecha con el programa que he mencionado y vemos que nos puede tener infectados, recuperados, pero sobre todo lo más importante es que podemos hacer correrlo y es el tipo de soluciones que nos da. O sea, podemos calcular los susceptibles, cómo se van reduciendo, cómo van siendo los infectados, los recuperados y todos los demás. Pero aquí podemos ver la solución utilizando los datos publicados para esa fecha de los muertos infectados en México. Vemos que podemos ajustar razonablemente bien los datos, pero tengo que usar una población de 1.800.000, pero ya no le busqué más porque veo que en general la curva de infectados es una curva parecida a la gaussiana, sube y baja prácticamente con la misma pendiente, y eso no es un buen resultado. Aquí veamos una resultado de las primeras estimaciones que hizo el gobierno para decirnos que estaba trabajando bien la pandemia. Entonces ellos calcularon que este pico era el que se hubiera obtenido si no hubiera habido ninguna medida por parte de ellos, pero que gracias a las medidas que tomaron íbamos a tener una epidemia que iba a tener un máximo por ahí a fines de abril y ya para el 25 de junio ya habría acabado. Ya sabemos que ahora este cálculo está completamente equivocado, ¿no? Pero esta otra predicción de Wong-Cheng nos da resultados semejantes, pero ahora él pone el máximo cerca del 9 de mayo, con los datos que tenía para esa época, y es un modelo del milenio, pero otra vez es una curva esencialmente tipo gaussiana. Aquí vemos la predicción de Gattel, que publicó varias veces y fue cambiando simplemente conforme iban incrementando los resultados. Pero para la fecha que la presentó, ya se ve que los resultados están completamente fuera de los datos calculados. O sea, no es una predicción demasiado buena y que no actualizó. Aquí vemos una predicción del CONACYT
en la cual también ya fue realizada cuando ya había datos que demostraban que no era cierto, y sigue siendo una curva básicamente gaussiana. Lo que no entiendo es este piquito de aquí. ¿Cómo le hicieron para precisar un piquito? Que además no es necesario porque no están los datos que están analizando ellos. Aquí tenemos los datos de Miramontes publicados antes de la llegada al pico máximo. Ahí podemos ver que era muy cerca del pico máximo según se ven los datos. Y predecía que el pico máximo iba a estar el 14 de junio. Ya posteriormente, cuando ya habían pasado el pico máximo, cambió su predicción y ahora su predicción es que la pandemia acaba el 25 de noviembre, pero la curva tanto de subida como de bajada son muy semejantes. Ya, dentro de estas predicciones numéricas, la mejor que encontré fue la de Rafael Barri, el cual predijo con bastante precisión el máximo. Pero la curva de bajada no estoy muy seguro que lo vaya a seguir porque sigue siendo una curva muy parecida al máximo. Sin embargo, desde 1825 existe la predicción del modelo de Gompers, el cual predijo que una epidemia en aquellas épocas iba a computarse de acuerdo a esa ecuación, cuando en aquella época prácticamente no había medicina ni instrumentos de diagnóstico. Es decir, las condiciones de evolución de la epidemia eran bastante constantes a lo largo de toda la epidemia. Ahora, alguien hizo estos datos comparados con China para Gompers y resulta que la predijo bastante razonablemente. Ahora, aquí está la ecuación de Gompers y aquí vemos claramente cuál es el efecto de cada uno de los parámetros. El parámetro A, esencialmente lo que nos da es la integral del total de infectados y lo podemos cambiar a voluntad. El parámetro B, lo que nos da es la fecha de inicio de la pandemia. Y el parámetro C, lo que controla, como vemos aquí en la parte final, es la que controla la pendiente en la parte que está creciendo. Pues con los antecedentes podemos hacer y ver los datos. Estos fueron para mediados de junio. Y los datos de Italia y España son prácticamente idénticos. Los datos de México es una exponencial creciente. Y los datos de USA, de Estados Unidos, es prácticamente una línea recta. Ahora, aquí los tengo comparados, los datos de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia para las mismas fechas mediados de junio. Y vemos que prácticamente todos estos 4 países tienen comportamiento que justifica la ecuación de Gompers. De ellos 2 son latinos y entonces espero que la evolución en otro país latino como México sea semejante a los datos de Italia y España. Aquí vemos los datos diarios de Italia desde el día 0 hasta cuando prácticamente ya había acabado. Pues vemos que exceptuando un pico cerca del máximo, los datos diarios se ajustan bastante bien a los datos de la ecuación de Gompers diarios calculados como la diferencia de 2 días consecutivos. Aquí está lo mismo, pero comparamos con una ecuación de Bauer que es muy semejante a la de Gompers y encontramos que también se ajusta razonablemente la caída. Para Alemania también se ajusta razonablemente la caída y para el Reino Unido también se ajusta muy razonablemente la caída de los datos. Pero ahora ya datos más recientes del 26 de septiembre, vemos que el comportamiento de estos 4 países ha cambiado considerablemente. Los datos de Italia prácticamente tienen un rebrote, pero muy pequeño. Pero en cambio los datos de España tienen un rebrote gigantesco que es inclusive mayor que el brote inicial. Pero yo creo que España más bien se debería considerar como 2 epidemias que empezaron a diferente fecha. Y supongo que entonces se podría ajustar Gompers. México está creciendo, pero ya se ve que ya pasamos el máximo porque ya cambió la pendiente. Y Estados Unidos pues nunca se ajustó a Gompers, ¿verdad? Porque además cambiaron sus condiciones y entonces no se puede. No se puede hacer que valga Gompers que implica constancia en los parámetros de la epidemia. Pero entonces se nos ocurrió el problema de con qué precisión podemos predecir
la evolución de la epidemia usando datos a diferentes fechas. Como ya teníamos los datos completos de Italia, lo que hicimos fue poner los datos de Italia y le fuimos quitando para el ajuste 7 días cada vez, y entonces estuvimos haciendo diferentes ajustes. Y entonces encontramos que para Italia, solamente después de pasado el máximo, corresponde a estas 4 curvitas que son prácticamente la misma, se predice con bastante eficiencia su evolución. Pero en México tenemos 2 tipos de datos. Los datos del coronavirus en la página coronavirus.gov.mx, que son los datos que almacena el gobierno diariamente. Pero aquí tengo los datos de 1, 2, 3, 4, 5 fechas diferentes. Y notamos que en los inicios tarda entre 15 días a un mes completo, quizás algunos hasta 2 meses, en estabilizar, o sea, en hacer que los datos diarios ya no cambien, porque lo están refiriendo constantemente. Y en cambio lo que hace Gatel es simplemente reporta la suma de todos los casos diarios hasta la fecha que se está reportando. De manera que los datos de Gatel siempre le faltan un poquito de datos. Aquí están los datos, quitando de los datos de diarios de coronavirus, los datos que son de 15 días antes. Y aquí vemos claramente que los datos de Gatel están siempre por debajo de los datos de coronavirus, que llevo federales. Y en el caso de las muertes, pasa exactamente lo mismo. También hay un retraso de los datos de Gatel. Pero eso significa que usando la técnica que usamos para Italia, podemos predecir una serie de la evolución de la curva a la fecha en que estábamos, y nos encontramos ya hasta un mes antes la producción, bueno, todos los datos que están tienen una variación pequeña en cuanto a la fecha del máximo. Pero, y en cuanto a su incremento, pues el cambio no es demasiado grande. Pero si usamos los datos de federal, de coronavirus diarios, entonces la dispersión en máximos es mucho mayor. Y además todos están bastante antes de lo que fue la fecha real. Entonces con los datos federales no pudimos predecir la fecha del máximo. Y en cambio con los datos de Gatel lo pudimos predecir hasta con un mes de anticipación. Ahora aquí están los datos ya comparados diarios de Gatel hasta el 23 de septiembre, o sea, muy recientemente. Y vemos que los datos diarios se siguen ajustando perfectamente a la curva de Gompers para el total de confirmados. Y para los datos diarios, lo que tuvimos que hacer fue hacer un promedio móvil de 5 días para que la dispersión no fuera grande y pudiéramos ver mejor el acuerdo con los datos diarios predichos por Gompers. De acuerdo a estos datos, la predicción es decir, que llega hasta abril prácticamente. Y podemos de hecho estar prediciendo cuánto va a ser los confirmados diarios para las diferentes fechas que están ahí puestas. Ahora, en el caso de los datos de otras ciudades como Nueva York y Italia, encontramos que el hecho de que se cambien las condiciones de confinamiento se puede ver a corto plazo como un cambio en la pendiente. O sea, sí es posible salir de la curva de Gatel, pero hay que analizar con mucho cuidado los datos de las pendientes diarias. Ahora, lo que realmente nos interesa es el total de confirmados. Y vemos que los países como Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, España, Suecia, tienen mayores confirmados que México para la fecha en que estaba hecha la gráfica. Y hay un montón de países, de hecho son más de 150 países en las Naciones Unidas, que están por debajo. Entonces lo que nosotros hicimos fue seguir el ejemplo de los malos en lugar de buscar quiénes eran los buenos y competir con ellos. Entonces ese es el problema, que estamos siguiendo las técnicas que usaron los países que sabemos que lo hicieron muy mal en la lucha contra el coronavirus. Si nos restringimos a América Latina,
Entonces saqué un cuadrito del número de contagios y de muertes para el 11 de agosto y me encontré con la sorpresa de que México es el país de mayor letalidad. Es el que tiene más muertos de calle de todos, en América Latina. Inclusive en Estados Unidos también tiene menor letalidad que México. ¿Cómo es posible que seamos el peor país de toda América Latina? La letalidad no es constante en el tiempo. Comienza pequeña, ¿por qué cambia según poblaciones? ¿Es el trato amable o medicinas diferentes? Nos informan por estados necesaria la letalidad por hospitales. Por estados, pero no por hospitales, que es como la necesitamos, para escoger el mejor hospital para nuestros pacientes. Es indispensable reducir la letalidad con hospitales con alta letalidad del 26%. Ahora tengo el dato de que un hospital tiene mortalidad del 50% en la Ciudad de México. Ahora, aquí vemos la letalidad, cómo evolucionó conforme al número total de infectados para 3 países. Pero la práctica interesante es cómo evolucionó con respecto al tiempo para esos mismos 3 países e incluyendo además la Ciudad de México. Me resultó curioso encontrar que hasta 40 días tarda en estabilizar la letalidad, cuando yo estaba acostumbrado a pensar que una enfermedad tenía una letalidad por enfermedad. Los pacientes de cáncer de páncreas se mueren el 99% y no importa en qué fecha hayan empezado. En cambio, la letalidad cambia con el tiempo. Esto quiere decir que la letalidad depende mucho de la saturación de los hospitales. Si los hospitales están saturados, entonces hay problemas. Quizá el mejor ejemplo sea Colombia, pero no como país, sino una ciudad, Medellín, que con 3.7 millones de habitantes tenía únicamente 411 casos. Es una ciudad que se negó a hacer lo que hicieron el resto del país, que en él se comportó como México. En Medellín se realizan alrededor de 40 pruebas por caso confirmado como positivo, mientras que en otras ciudades capitales como Bogotá hacen menos de 20. Esto hace que su registro se reduzca y esto confirma que hay un seguimiento más estricto del círculo de contactos cercanos de los casos confirmados. México tiene solamente 2, cuando mucho en el caso. Pues esta es una frase tomada de un discurso del regente de la ciudad de Medellín. Este es el momento para entender que una familia que tiene un mercado, alimento y no le cortan los servicios, es una familia que no tiene que salir a la calle y exponer su vida. Que si tuviera que salir de su casa, entonces cometía el mayor de los crímenes. Nosotros en eso renunciamos a proyectos que teníamos y tomamos la decisión de poner los recursos a disposición de la gente. Es decir, en Medellín le pagan a la gente por quedarse en su casa y le llevan la comida a su casa. Ahora, esto me lo encontré, dice, los portadores de SARS-CoV-2 son más infecciosos que 2 o 3 días antes de presentar síntomas cuando estos ya se manifestaron. Por eso son tan importantes las pruebas y el rastreo de contactos. Este estudio lo firma el máximo experto en COVID. En cambio, nuestro experto, Alomía, descarta a las gentes que no tienen síntomas, aunque tengan la confirmación de las pruebas de que sí tienen el virus. Pero para él, como no está enfermo, ni siquiera los cuenta. Y el señor sigue siendo un funcionario importante en la salud. Ahora, AMLO promete que en México tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca o Canadá. Entonces busqué la comparación por países, camas de hospital por habitante, y encontramos que Mónaco, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, para mi sorpresa, no fueron los países más avanzados los que tienen más camas por 1000 habitantes. Pero a México lo encontramos en el lugar 125 con 1.5 camas por habitantes, igualito que Ecuador, Colombia, Laos, Siria, Jordania. Ahora, otro caso lamentable es el caso de Baja California. La letalidad en Tijuana para estas fechas era el 26%, Ensenada 16%, Rosarito 13%, lo cual es explicable porque tenemos la frontera con México, con Estados Unidos, y esta frontera tiene mucho más casos de contagios que México. Y andan diciendo Estados Unidos que nosotros los contagiamos a ellos, siendo que la verdad es al contrario. Pero lo grave es que tengamos una letalidad tan alta en un hospital.
Ahora, recientemente salió un estudio de un investigador del CIDE en el cual él define una letalidad diferente a la definición usada en todo el mundo. La letalidad se define como el número de muertos entre el número total de contagiados. Pero él dice que eso no define bien a los hospitales. De los que llegan a los hospitales, solamente el 5% son admitidos y son hospitalizados. Entonces dice que una mejor comparación es dividir el número de muertos entre el número de hospitalizados, los que fueron admitidos. Y en ese caso en México vemos que la Sedena tiene el mínima letalidad y el Seguro Social la máxima letalidad. Bueno, esto debe ser evitado a toda costa. No debía ser posible que fuera semejante cosa. Ahora, recientemente, el día 28 de septiembre, el señor Alomía dijo en su informe de la coronavirus de todas las tardes que se habían analizado 1.918.000 y el día anterior había dicho que eran 1.671.000. O sea, en un solo día midieron, según él, 247.611 análisis, cuando su valor normal anda por cerca de los 10.000 en promedio. Para que se vea la gravedad del asunto, aquí tengo la gráfica de confirmados y analizados, y vemos que los analizados tienen un grande brinco el 28 de septiembre, y por lo tanto los casos diarios también. Pero si esos análisis fueran ciertos, hubieran cambiado los casos de confirmados, hubieran encontrado más confirmados. Y ahí vemos la gráfica de confirmados, que está prácticamente una línea recta porque era un número muy grande ya. Y los confirmados diarios, pues no presentan ningún pico. Nos mintieron descaradamente y no corrigen para nada. Porque me estuve esperando los siguientes días y confirmaron los datos anteriores. En conclusión, la letalidad es mayor en países con más contagios. Medellín tiene por contactos al medir a 40, México mide 2 o menos. De nada sirve medir si no se usan los resultados. Necesitamos medir asintomáticos, que son los que más contagios. Tijuana tiene hospitales saturados con letalidad del 26%. Costa Rica y Medellín tienen muy baja letalidad. Entonces necesitamos investigar letalidad por el hospital. Pero de hecho sabemos que hay medios con baja letalidad. Usémoslo como ejemplo para el tratamiento necesario. Muchas gracias.